Muy bien, pues nada, vamos a hablar ahora durante un ratito de uno de los productos que quizás se habían quedado un poco más olvidados o que mucha gente no asocia con terrenos volcánicos, ¿no? Como son los quesos. Y resulta que ayer mismo, en algunas de las dos ponencias que tuvimos por la mañana, si recuerdan, pues por ejemplo, Llorens nos habló de la Garrocha y nos habló de los terrenos de la Garrocha y nos contaba la anécdota de cómo las ovejas en esa zona, cómo las vacas en esa zona corrían hacia los pastos que eran de zona volcánica, ¿no? Si al ganado le gusta más, ese pasto es simplemente que el producto al final, el queso final, va a ser mucho mejor, ¿no? Bien, para hablar un poco de este tema, tenemos a tres invitados. Uno, desgraciadamente, que tenía que haber estado aquí, pero estas cosas del COVID pues no dan muchas facilidades. Lo vamos a tener por streaming desde Gerona. Y los otros dos que están aquí con nosotros hoy. Se los voy a presentar primero y luego les hablaré un poquito de las zonas de producción de donde proceden, ¿no? Tenemos a Monsieur Laubert, que viene de la denominación de origen Cantal. Tenemos a Arminda García, que es de aquí de la isla, de una gran quesería como es Finca de Uga. Y Salvador, que ya le veo allí. Buenos días, Salvador. Periodista, amigo y experto en quesos de la Garrocha, en este caso, que es la otra zona volcánica de la que nos vamos a ocupar, ¿no? Bien, estas tres zonas, por centrar un poquito la conversación que vamos a tener después, por ejemplo, la Garrocha es una zona donde se hace un queso específico que se ha recuperado en los últimos años, un queso de corteza enmohecida y de pasta blanda que se hace a partir de cabras de razas murciana y granadina. Un queso que les invito a probar porque está francamente bueno, ¿no? La Auvergne o la Auvernia en castellano es una de las grandes regiones queseras de Francia. De hecho, en Auvernia hay 5 quesos con denominación de origen protegida y algunos muy conocidos aquí en España. Por ejemplo, el Saint-Nectaire, por ejemplo, el Four d'Ambert, por ejemplo, el Bleu d'Auvergne, y una de esas 5 denominaciones es Cantal, que es a la que representa Monsieur Laubert. Cantal es el queso más antiguo de toda la zona de Auvernia y uno de los quesos más antiguos de Francia. Tiene la denominación de origen protegida desde 1956 y hacen 3 tipos de queso, uno joven, otro intermedio y uno viejo, de más de 8 meses de afinamiento, que también, igual que el de la Garrocha que les decía, pues está francamente bueno. Y luego ya quedándonos aquí en la isla, y no por orden de importancia, pero por dejar lo último, lo local, Finca de Uga. Finca de Uga lo que hace es un queso, muchos quesos, porque es una finca que se dedica a la agricultura y se dedica también a la ganadería. De hecho, tiene en su catálogo 20 tipos de quesos, si no recuerdo mal. Y algunos, además, en el último campeonato, en el World Cheese Award, del que tuve el honor de ser jurado, hay aquí algunas otras personas que también lo fueron, Benjamín Lana entre ellos, pues en ese campeonato, que es un campeonato que se celebró en Oviedo el mes pasado y que es uno de los grandes referentes del mundo del queso, pues los quesos de Lanzarote tuvieron un gran éxito y entre ellos, un par de ellos de Finca de Uga obtuvieron medallas en ese campeonato. Quiero decir que hay una calidad evidente de queso, aunque como nos decían ayer en la charla que hubo de producto local, el queso de Lanzarote en realidad es bastante reciente porque la leche se mandaba a otras islas donde ya había quesos más reconocidos. Pero aún así, bueno, pues hay un gran nivel. Bien, pues hecha esta pequeña introducción, si os parece, vamos a empezar un poco a charlar sobre esto. Me voy a sentar y mientras yo os iría preguntando, o empezaría por Arminda, un poco que definierais vuestro queso, ¿no? ¿Cómo es el queso de Finca de Uga? ¿Cómo son los quesos de Lanzarote?
Pues bueno, es una pregunta un poco complicada, como ya dijiste, porque tenemos unas 20 variedades de productos. Un poco a manera introductoria, pues tenemos cabras de la raza majorera, ovejas de raza canaria y luego sí que de raza de vaca es una especie foránea, que es de la raza Jersey. Y bueno, la finca ya tiene una trayectoria de 16 años, en la que yo llevo ya 10 participando. Y bueno, pues hacemos variedades tradicionales a base de leche de cabra y oveja, y luego pues innovaciones, ¿no? Al final al cabo intentamos mantener lo que es la tradicionalidad, la artesanalidad, pues con nuevas tecnologías, incluso intentando adaptar producciones de exteriores, de Francia, de Italia, transportarlas aquí a Lanzarote y hacer pues nuestros propios productos, ¿no? Un poco diferenciados. Muy bien, Monsieur Laubert, bienvenido. Vous pouvez nous définir votre chaise, votre fromage? Oui, mais d'abord merci de nous avoir invités. Nous sommes très heureux et très fiers de contribuer à cette première année de la gastronomie du volcanisme. Hablar de la gastronomía y poder hablar con ustedes hoy. Estoy muy contento de formar parte de este congreso. Tenemos la denominación de origen, que es muy importante y que va dividida por cada territorio. Este territorio corresponde. La intérprete no puede interpretar porque el sonido no llega. No, no se escucha. No se escucha. Les deux. Ahora. Donc ce fromage, sur ce territoire, nous avons fait des analyses nutritionnelles, hemos hecho análisis nutricionales y nos hemos fijado en qué había en nuestro queso. Nos hemos dado cuenta de que había muchos elementos oligoelementos, distintos tipos de materiales que han sido muy importantes y que hemos encontrado en nuestro territorio. Por lo tanto, decidimos desde hace ya bastantes años de llevar esta denominación mucho más allá. Tiene 45 centímetros de alto y otros 45 de diámetro. Hemos puesto en marcha esta estrategia de comunicación y ahora también queremos relacionarlo con el vulcanismo. Salvador, buenos días. Buenos días. Sobre todo esperemos que estés bien. Mira, voy por el noveno. No sé si voy por el noveno día, empiezo a estar un poco mejor. Me hubiera gustado saludaros a todos. Agradezco que hayáis pensado conmigo, que hayáis pensado en la Garrocha, que hayáis pensado en todo esto. Pues agradecido con Vocento, con GSR, saludos a todos. Y ya nos saludaremos otro día. Mira, sobre el queso de la Garrocha, tendríamos que hablar de quesos. Has hablado del Garrocha, pero el Garrocha es algo muy nuevo. Diría que este queso nació por casualidad en los años 80. Antes había un queso que era el mismo queso, que era un queso tierno, como el queso de Burgos, ni más ni menos. Era de cabra, podría haberlo de oveja y las veces con vaca también.
un quesero se instaló en un sitio de la Garrocha y dejó madurar este queso, que se hacía con moldes de cerámica, hechos de la Bisbal, troncocónica, etcétera, etcétera. Y salió el queso que has definido. Paradojalmente, como paradoja, este queso desapareció de la Garrocha y se hace en muchos otros sitios, y en la Garrocha han aparecido queserías nuevas. Y yo no sé si habéis podido probar. Yo tenía que traer 3 quesos, al final no sé cuántos han llegado. Tengo una pieza de 2 kilos en casa que me lo voy a... Mirad, estas navidades me van a solucionar muchos días este queso. Y son queserías que son nuevas, que se han instalado en la Garrocha y ya no producen Garrocha, producen otros tipos de queso, de pasta blanda, de pasta cocido prensada, tipo, por decirlo así, emparentados con el Cantal, y está dominando sobre todo vaca. Y sí, y la mayoría de pastos están alrededor de zona volcánica de la Garrocha. Diré esto, pero históricamente eran quesos de pasta, eran quesos frescos. Yo recuerdo todos los martes, cada martes bajaba gente de la montaña, de las zonas que ahora están deshabitadas, la España deshabitada. Venía gente, lavaban a la puerta los martes que había mercado en mi pueblo, en Besalú, pum pum, traigo queso, ¿cómo lo quiere? ¿Con sal o sin sal? La gente lo prefería sin sal, si lo tomabas con miel, azúcar, etcétera, pero los que triunfaron al final, que dieron origen a los Garrocha, fueron los salados, que los quedaron para madurar, quedaron con la corteza gris, con una pasta blanda, marfil, que es como has comentado, y así empezó todo. Y esto, 30 y pico de años, es que ya me descuento. A lo mejor son 40, pero es que me veo muy joven. Ya está. Y lo que quería decir de la Garrocha, de lo que contó ayer el vulcanólogo. Es verdad, los pastos son mejores y lo que sé que hemos descubierto, no solo en la Garrocha, sino también creo en la zona de Albernia, en la zona del Puy, es que lo que se da muy bien son las legumbres, las zonas volcánicas. Las lentejas verdes en el Puy y aquí en la Garrocha, pues los fosas de Santa Pau, que ambas son denominación de origen. Quería introducir esta cuña porque creo que es importante destacar precisamente esto de las legumbres, y la segunda cosa de las zonas volcánicas son las aguas termales, agua con gas, etcétera, que yo creo que esto puede ser tema de otro congreso y Bueno, lo que estoy viendo entonces es que estamos hablando de 3 tipos de quesos volcánicos, pero 2 muy recientes, porque quesos Garrocha, por lo que nos cuentas, es muy reciente, los quesos de Lanzarote son muy recientes. O sea, el único verdaderamente histórico es el Cantal, que es el que tiene más de 1000 años probablemente, ¿no? La historia se remonta, ¿sí? Qui a 2000 ans. On a trouvé des écrits sous Pline l'Ancien, donc c'est très vieux. Mais c'est vrai que la dynamique de travailler ensemble, una dinámica de trabajo conjunto, de crear esta denominación de origen que se desarrolla a nivel internacional. Data de 1942 precisamente. Es el momento en el que se solicitó este queso, en el que además los soldados lo solicitaban durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que esto nos deja desde un punto de partida muy bueno para organizar esta solicitud, y además con el paso del tiempo ha favorecido que se quiera defender la protección de origen en este territorio. En 1956, Francia reconoce este queso como denominación de origen protegida. Unos cuantos años más tarde lo hace la Unión Europea. De manera paralela, tenemos en Francia más de 50 quesos con denominación de origen protegida. Hemos creado incluso una asociación, Régimonde, que defiende estos principios de protección con esa forma de saber hacer bien las cosas que no se utilizan en otros productos, esas técnicas
¿Y por qué pensamos nosotros que en el lobby de los países industriales que quieren copiarlo todo, que quieren un poco parar nuestro progreso? Pues nosotros creemos que es muy importante frenar ese avance y promover nuestro progreso y nuestras técnicas. La mayoría de la gente dice que antes las cosas eran mejores. No, realmente no es así. Lo que pasa es que seguimos protegiendo nuestras técnicas y queremos transmitirlas a las generaciones siguientes con esa misma filosofía. A título de ejemplo, hoy ya no prensamos los quesos con las manos o con los pies, sino con máquinas. No estamos ante algo negativo ni ante un defecto. Estamos haciendo exactamente la misma técnica, pero de otra manera. Hay que adaptarse, pero al mismo tiempo mantener nuestra filosofía, nuestra técnica, nuestra propia forma de hacer las cosas. ¿Se puede, o qué características podríamos decir que tiene un queso elaborado en tierras volcánicas? ¿Se nota de verdad? ¿No se nota? ¿Es mejor la leche? ¿No es mejor la leche? Bueno, yo creo que Yves en ese caso seguramente que tenga más conocimientos, ¿no? Ya puesto que hablaba de su queso que tenía una antigüedad bastante grande, pero sí que es cierto, ¿no? Que para la gente que practica sobre todo el pastoreo, ¿no? Que se alimenta de, bueno, pues de las hierbas y de los forrajes naturales que crecen, obviamente pues a través de la agricultura, ¿no? Absorben pues ciertos nutrientes de la tierra, en este caso de origen volcánico, y eso, quieras o no, esa alimentación diferencia aporta pues ciertas cualidades a la leche, que entiendo que se trasladará al queso. Sí que es cierto también, pues como comentaba Yves, que se ha tenido que, bueno, los hemos ido modernizando en lo que es los sistemas de producción y demás, intentando adaptarnos a mejorías a la hora de las elaboraciones, intentando mantener la tradicionalidad y la artesanalidad, pero aplicando pues maquinarias que facilitan y mejoran un poco los aspectos de los quesos. Así que, bueno, creo que vamos por buen camino en ese sentido. Salvador, ¿tú crees que hay alguna influencia del territorio? Bueno, siempre hay influencia del territorio, pero en este caso del volcánico sobre los quesos de Garrocha. Sí, lo creo, sí. La leche procede de animales que han pastado en zona volcánica. Creo que sí, que la vegetación que crece en zona volcánica es distinta. En la anterior charla, precisamente han dicho que es más rico. Los suelos son más ricos si proceden de suelos volcánicos. Pues por esta misma razón, los suelos volcánicos donde ha crecido la hierba o el pasto que ha crecido en suelos volcánicos, pues es mejor para el ganado. Por eso lo eligen, como se comentó ayer. Solo por eso. ¿Y usted, señor, qué opina usted? Como elemento principal de... Yo lo que creo es que el primer elemento importante es que nuestro volcán es antiguo. Ahora la naturaleza ha retomado su propio derecho, pero seguimos manteniendo un poco esa mentalidad. El volcán se ve como una fuente, digamos, de servicio. Nos ha ayudado a suponer, digamos, un parón frente a la lluvia. Con el paso del tiempo hemos tenido distintas fuentes, no solo para las vacas que pastan, sino que también hemos obligado a esas vacas a comer esa hierba siempre y cuando las condiciones lo permiten. Nosotros nos fuimos antes de ayer y hacía una temperatura aproximadamente de 20 grados. Aquí no hiela nunca, así que nosotros pues eso, dejamos que las vacas coman esos pastos cuando es posible. No damos preferencia a una raza de vaca frente a otra. Lo que importa es que todo lo que esa vaca ingiere se va a traspasar al queso. Ese es el elemento importante.
importante. Y bueno, cuando ya terminamos con todo este proceso es cuando entendemos por qué en el propio ciclo entra en juego el volcán. Por ejemplo, en comparación con los Pirineos, nuestro queso, les invito, por ejemplo, a todos ustedes que vean una película, un pequeño vídeo, perdón, que tenemos aquí al salir. Y son unas montañas que están parcialmente enterradas junto con el volcán. Se trata de una zona en la que no había árboles. No se utiliza la misma técnica que se utiliza como por ejemplo con el parmesano a la hora de la cocción. Es un queso que se fabrica en las propias montañas, que está vinculado con esta denominación del territorio. No podemos calentar la leche de la misma manera, no puede superar los 30 grados y de esta manera se consigue un proceso mucho más natural. Todo esto es lo que se relaciona con el volcán y me gustaría añadir para terminar que nosotros tenemos mucho calcio en nuestro queso. La tasa de calcio es muy elevada. Son elementos que hace falta tener en cuenta y que son lo que define la naturaleza de nuestro queso. Desde el punto de vista más moderno hay que preguntarnos qué es lo que le aporta esto a nuestro consumo y a los consumidores que tenemos. No sabemos dónde está exactamente el límite, no sabemos si se come más o si se come menos. Hoy en día estamos muy interesados por nuestra salud, por nuestro bienestar, etcétera. Al menos en Francia estos elementos son tan importantes y tan evidentes. Hay clubs de esto y de aquello y se presta mucha atención a estos elementos. En Francia el queso es obligatorio que lleve sal, por así decirlo, entonces se tiene mucho en cuenta en la producción y si es bueno para la salud o no. De los tres tipos de queso que estamos hablando hoy, solo uno, que es el Cantal, tiene su denominación de origen protegida. ¿Vosotros creéis, Arminda, Salvador, que vais a llegar o se va a llegar a una denominación de origen protegida para los quesos que estáis representando o no interesa esa denominación de origen? Pregunto. Bueno, nosotros actualmente en Lanzarote no tenemos denominación de origen y bueno, la verdad que son 14 o 13 queserías las que hay actualmente y estamos muy tirando la línea de que cada uno haga quesos de autor, ¿no? Sus propios productos sin seguir ninguna línea estricta o sea, las características que llevan, ¿no? Las elaboraciones de denominación de origen. En Fuerteventura, por ejemplo, está la denominación de origen majorero, ¿no? Y más o menos ellos siguen todas las mismas pautas. Y muchas veces se ha cuestionado por qué no nos unimos, ¿no? Para intentar hacer nombre, ¿no? Y para tener esa protección. Sinceramente, como llevamos muy poco tiempo realmente de transcurso, ¿no? Creo que las primeras queserías sí llevan a lo mejor 30 años, pero la mayoría son bastante recientes, pues no hemos querido meternos en un tema de esto. Sinceramente creo que cada uno tiene su personalidad, en este caso, y eso es lo que le oprime ahora mismo, ¿no? Y influenciar también a que la gente cuando venga a Lanzarote vea una gran variedad de productos diferentes, pues según hay queserías más artesanales, mucho más pequeñas, otras con un poco mayor de producción, algunas hacen pastoreo, otras tienen intensivo o semi-extensivo, entonces esa diversificación creo que es lo que es interesante y formar un nombre general de los quesos de Lanzarote, sin tener que seguir ninguna regla. Sí, eso es importante. Yo creo que al final lo importante es vender marca concreta en algunos casos, porque la denominación a veces te oprime demasiado, ¿no? Salvador, ¿tú qué opinas? Es que no podría añadir casi nada más que lo que acabas de decir la compañera. Aquí se están haciendo, quesos de autor, todos están haciendo el queso que le apetece, ya no hay, el conocimiento es universal y ya no hace falta encasillarte en un queso como en el Cantal. Yo no sé si empezaran a hacer hoy mismo queserías en el Cantal, si pasaría lo mismo que está sucediendo en Lanzarote y en Girona o en España. Fíjate,
las zonas históricas tienen un queso, las zonas emergentes tienen muchos quesos, porque cada quesero pues hace el queso que le apetece, de vaca, de oveja, de búfala o de cabra, o mezclado, lo que sea. Pero ahora no le puedes poner vayas al campo, porque la libertad es total y la gente y los queseros producen lo que les sale mejor. Y además otra cosa, en Cantal tiene una producción suficiente, una difusión mundial suficiente para que la gente desee Cantal. Tendrías que tener un queso que fuera extraordinario para que todos pudieran producir este queso extraordinario. Y aunque el Garrocha histórico sea un queso muy bueno, yo no creo que pueda competir con algunos grandes quesos si es que no se invierte muchas horas, mucho conocimiento, mucha investigación y mucha concreción. Y no creo que la gente esté para esa labor. La gente quiere ser libre. O queremos ser libres. Et vous, monsieur Lober, ¿qué piensas del tema de apelación de origen controlado? ¿Qué opina usted de la denominación de origen? Es fundamental en Francia, pero con respecto al resto del mundo. Nosotros no oponemos a las personas. Hay productores de leche que no hacen Cantal, que hacen otros tipos de queso o que hacen otros tipos de alimentos como el yogur. Por estar en Cantal no estamos obligados a producir ese tipo de queso. Creo que lo importante es respetar lo que hacemos con respecto a lo que las personas quieren consumir. Eso es lo realmente importante. Desde 1900, hace más de 100 años, lo hacemos de esta manera porque había otras copias en Francia, pero no es que sea una oposición, no es que sea mejor que otros quesos. Hay miles de quesos y es un placer comer unos u otros. Y nosotros no hacemos propaganda para decir que los quesos europeos sean mejores o no. Nosotros lo que hacemos es garantizar lo que hacemos. Y luego tenemos que tener también el placer de probar el resto de quesos del mundo. Una pregunta para los tres. Estamos hablando de quesos volcánicos. ¿Sería interesante que en las etiquetas de los quesos que se elaboran en zonas volcánicas se pudiera hacer una indicación específica como una señal de calidad, por así decir? No una denominación, no nada, simplemente que se pudiera poner en la etiqueta queso volcánico. ¿Qué pensáis sobre este tema? Bueno, yo personalmente pues creo que habría que diferenciar, ¿no? Porque sí que es cierto que nosotros hay muchas queserías que a lo mejor están en zonas volcánicas, pero que realmente la ganadería no se explota, como decíamos antes, pastoreando y a lo mejor obteniendo los alimentos del suelo. Entonces, al final al cabo, realmente sería obtienen los alimentos a través del exterior. Sí que es cierto que sería interesante aquellos que hacen pastoreo, que obtienen los alimentos pues, del medio, si pudiera tener algún distintivo, ¿no? Sobre todo, como dice él, los quesos de denominación de origen que tienen de Cantal, que tienen ese aspecto en concreto. Claro, eso podría ser una cosa de la Unión Europea, ¿no? Que diera esa especie de sello, bueno, diferencial para aquellos que de verdad cumplen, que marcara una diferenciación, ¿no? ¿Qué pensez vous de Monsieur Lober? Alors, moi, je ne crois pas. ¿Usted, señor Lober, qué piensa yo? Pour mettre des logos et des labels. Yo no creo que sea tan necesario. Creo que se trata más bien de un conjunto de todos estos productos que tienen determinadas indicaciones que se relacionan con ese origen volcánico. También depende con la forma de prepararlo. Este queso se come al fin de cuentas en cualquier momento del día y son los chefs quienes lo transforman. Se trata de elementos propios de la
cultura de la cocina, perdón, y que son de elementos secundarios. Tenemos que trabajar todos juntos. Últimamente estamos trabajando mucho con el Valle de Auvergne, que se identifica como un lugar volcánico. También hemos tenido visitas de otras personas de otros territorios de origen volcánico justo antes de la pandemia. Y es importante compartir opiniones in situ. Y de esta manera avanzamos y podemos seguir haciendo lo que hacemos, podemos seguir produciendo nuestros productos. Creo que será mucho más importante, más enriquecedor que imponer una determinada etiqueta. Por ejemplo, como se hace con el café de Colombia, no sé, sería bastante complicado, sinceramente. Así que no creo que tener esta etiqueta vaya a hacer que estos productos sean mucho más globales, digamos, no sé, en Filipinas o en Estados Unidos. A partir de ahí obtenemos esa misma identidad que con un producto de Lanzarote, de Cantal o de cualquier otro sitio, porque se trata de territorios volcánicos. Creo que el kit de la cuestión está ahí. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, sí, pero estoy de acuerdo que la trazabilidad es sagrada. Una cosa es que la quesería esté en zona volcánica y el otro que los animales que dan la leche hayan pastado en zona volcánica. Totalmente de acuerdo. Creo que es una etiqueta muy atractiva. Incluso para comprar, incluso para turistas, pues es una etiqueta muy atractiva y que puede ayudar a darle valor añadido y a darle algún dinerillo más a los vendedores / productores. Y también estoy de acuerdo, bueno, más que de acuerdo, en La Garrocha precisamente existe un colectivo que se llama Cuina Volcánica, supongo que os ha hablado Fina y Martina, pues que ya defienden un poco todo lo que estaba comentando ahora él también, esto del territorio, porque ciertamente hay algunos productos que se dan mejor, que crecen mejor en zona volcánica que no en zona volcánica, y porque los terrenos son más filtrantes, porque se estanca menos el agua, porque hay menos problemas de raíces, etcétera, etcétera. Hay determinados cultivos que funcionan perfectamente en suelo volcánico. Y creo que, aunque no exista la etiqueta, existe, digamos, una gran marca, un paraguas, que es zona volcánica, cuina volcánica, cocina volcánica, que sí que nos está funcionando y que ayuda y que contribuye a vender un poco todos estos productos que están bajo este paraguas y que se entiende que, bueno, que es verdad. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un repaso interesante. Enhorabuena, muchas gracias a los tres por estar, dos presentes y uno en espíritu. Que te mejores, Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Merci beaucoup, monsieur Laubert. Y muchas gracias, Arminda. Gracias.